Mis amados, bendiciones. Bueno, estamos en el punto que quería llegar hace como 4 meses, pero que ahora entiendo por qué el Espíritu Santo me guiaba a hablar de todos los términos de la fe y la gloria que se espera para este tiempo hasta el rapto. Y para hablar de cómo la iglesia tiene que ser restaurada en muchas cosas, y entre ellas una de las más importantes, el tabernáculo de David, y esa oración personal entre cada uno de nosotros y el Señor, que es lo que da como resultado esa intimidad y ese don de propiedad de que Dios es mío, poder saber que Él está contigo, vive contigo y para ti. Eso es muy importante, creer y vivirlo en la fe. Pero tocó el momento que estaba anhelando por tantos meses. Vamos a hablar de lo que el Señor Jesús inició en Mateo 24, que hicimos los comparativos con Lucas 21, términos que están grabados anteriormente y que dedicamos tiempo para explicarlos, y quedaron pendientes algunos que tienen que ver con Apocalipsis y la gloria manifestada para esta recta final en los hijos de Dios. Todos aquellos que se mantengan firmes en la fe, y una fe que el incrédulo pueda visualizar sus resultados, para animarlos, para seducirlos a mi Señor Jesucristo. Bueno, era el año 33 y mi Señor Jesús estaba a pocos días de ir a la cruz, cuando se narra Mateo 24 y Lucas 21, que ya los analizamos previamente antes, pero vamos a hacer un recordatorio de los puntos más específicos de estos comparativos de Mateo y Lucas 21. Y pues dejamos a Marcos por fuera porque es casi lo mismo, pero hay unas diferencias comparativas entre Mateo y Lucas muy significativas. Bueno, entre las primeras cosas que se narran que el Señor Jesús está hablando de la destrucción del templo del cual estamos maravillados todos sus discípulos, haciéndoles notar que Él lo podía derribar en 3 días, que eran los días en que y estaba listo para llegar a la cruz y luego resucitar a los 3 días. Ya, y ellos le preguntan en qué tiempo iba a ser esa destrucción del templo, pero al mismo tiempo le preguntan que cuáles eran las señales del fin, tanto de la destrucción del templo, qué señales tendría, y como se habla de la venida de Él también, entonces también Él interpreta en estos dos pasajes de Mateo y Lucas, contestándole a ellos cuándo Él vendría de nuevo, si se iba, cuándo vendría. Es el punto 2. El punto número 3 le habla de los falsos cristos, tanto en su época, después de que Él muriera, y cómo se seguiría manifestando a través de la historia estos falsos cristos, ¿ya? Y hasta el día de hoy los podemos ver. Luego en el punto número 4, porque saqué como luego 10 puntos de lo lo que más recalca en estos dos pasajes, los rumores de guerra, pero que no eran el fin. ¿Ya? Él lo dijo a sus 33 años, o sea, época 33 después de Cristo. Ya, su nacimiento. Que iba a haber rumores de guerras en todas partes, pero que no era el fin. El punto número 5.
habla de cómo se iban a intensificar estas guerras entre naciones y países y reinos, y al tiempo iban a haber terremotos y hambre en diferentes lugares, hablando sobre lo que sería el fin, ¿ya? Pero que aunque vieran que se levantaban países contra países y reinos contra reinos y viéramos terremotos y hambre en muchos lugares del mundo, que todo eso no era sino comienzo de dolores de parto. Bueno, yo tengo dos hijos y me tocó ver a mi esposa y llevarla a los dos hospitales que le tocó en donde nacieron mis hijos, ver cómo sus dolores iban acrecentándose. Primero hay como un dolorcito pequeño, pero en la medida que iban pasando las horas, el dolor iba aumentando hasta que ya llegaba un punto que se hacía insoportable y había que llevarlo al hospital. En aquel tiempo no es como ahora que le dejaban a los padres ver cuando la esposa paría. Hoy en día no. Hoy en día tú puedes ser partícipe. Muy bueno, que sí es. Entonces él está comparando esto, que las guerras y los terremotos y el hambre en muchos lugares del mundo no es el fin. Eso es los principios de dolores. Y cuando él habla de principios de dolores, me estoy imaginando cuando mi esposa me llamaba y decía, ay, tengo un dolorcito poquitico, principio, ay, me está aumentando un poquito, como cada cuánto, no como cada hora y media. O sea, eso es lo que está hablando el Señor. Principios. ¿Y qué son? Guerras, hambre y terremotos en muchos lugares. Y era el principio. Como punto número 6, Jesús está anunciando esto. Tú tienes que hacer tu tarea y leerte Mateo 24 y Lucas 21 para que puedas entender esto, aunque ya lo explicamos 4 meses atrás. El punto número 6 coloqué que los hijos serían entregados a tribulación y los matarían. Sucedió en los primeros 100 años del Evangelio, ¿ya? Y después hasta nuestros días, sigue sucediendo. ¿Ya? Las noticias muestran cómo balean iglesias en los lugares donde el cristianismo no es la religión de ese país. Y en otros lugares los queman vivos o los ejecutan con una espada, cortándole la cabeza, como ejemplo, o los ahorcan. ¿Ya? Eso todavía sigue sucediendo en nuestros días. ¿Ya? Y el Señor Jesús declaró que esto pasaría en tiempo presente continuo. Presente continuo es que desde que Él bajó de la cruz hasta que Él regrese, esto va a estar pasando. Y todavía no es la gran tribulación. Espérate que lleguemos ahí. Se levantarán muchos falsos profetas, no solamente desde el tiempo que el Señor subió al cielo, sino aún en el día de hoy. Pero lo peor es que son amadores de los deleites de este mundo, como Balaam. O sea, y de esto te he estado hablando en capítulos anteriores, que en la restauración de todas las cosas que el Señor va a hacer en este tiempo, porque el despertar espiritual que trajo toda esta pandemia o falsa pandemia, porque la creó el hombre, por eso le llamo falsa, las otras se dan entre la naturaleza y el hombre. Está en un laboratorio preparada y tirada en 192 países en 21 días. ¿Quién va a creer el cuento? Se levantarán muchos falsos profetas amadores de los deleites de este mundo como Balaam. Y una de las cosas que van a comenzar a suceder es que todo el que ha levantado un ministerio como un negocio, como una empresa, para enriquecerse y deleitarse con los placeres de la vida, va a caer. Va a caer. ¿Por qué razón? Porque es el tiempo de la reforma de todas las cosas, conforme la voluntad del Señor. ¿Ya?
Una iglesia que se va a quitar las manchas y va a planchar su vestido para no estar arrugada, que de eso hablamos en estos días, ¿ya? Y que debido al comportamiento de esa gente que busca los placeres de este mundo, sus iniquidades va a hacer enfriar la fe de mucha gente. Y eso está empezando a pasar. O sea, este tiempo en que muchas de las personas no se congregan o no se han congregado, ¿cierto? Espero que no sean un témpano de hielo por no estar en la iglesia, sino que estén haciendo su labor de vida con el Señor en sus casas. Dice que la fe de muchos se va a enfriar. ¿Por qué razón? Porque comienzan a asquearse de los que ellos llamaban sus líderes y sus pastores, pero que ahora se dan cuenta que solo buscaban el nombre y el poder económico, y que muchos de ellos en esta necesidad no pudieron recibir ayuda cuando ayudaban a la iglesia por años. Y esto va a pasar. Y por la cantidad de ollas podridas que van a ser destapadas. Y seguimos en el punto 7. Pero los que se mantengan en una fe firme hallarán salvación en este mundo, porque la fe es para vivir en la tierra. Y en esta parte del versículo, en los 2 capítulos, me ha tocado escuchar a muchos predicadores que el que se mantenga firme en la fe hallará la salvación para la vida eterna. Bueno, mi hermano, la fe no es para ser usada en el cielo, la fe es para ser usada en la tierra. Usted no necesita fe para estar en el cielo con el Señor. Ahí nadie va a necesitar fe. Ahí lo que vamos a necesitar es derramar el amor por Él. Y Él darnos más presencialmente su amor y vivir con Él y para Él, solamente sirviéndole. La fe, esa fuerza divina de Dios, es para ser usada aquí en la tierra. Entonces, cuando habla de los que se mantengan firmes en este tiempo, salvarán su alma. Estaba hablando de que alcanzarán todas las respuestas a sus necesidades y Dios no les permitirá caer, sino que si se caen, Dios los va a levantar, ya, pero que la fe va a servir para llevarlos hasta el final, ya, porque la fe es para vivir aquí. El punto número 8, coloqué, y se predicará el evangelio del reino de Dios en medio del avance del pecado, porque el pecado y la incredulidad seguirán avanzando. Si no fuese así, no llegaría al fin, porque no es que los hijos de Dios lleguen a un fin, no, es que los hijos de Dios, es del propósito del reino de Dios, como sacerdotes escogidos para llevar su predicación y alcanzar todas las almas que Dios tiene escritas, que se van a arrepentir por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y van a aceptar que la sangre de la cruz es la que los limpia de pecado y los acerca a Dios. Nosotros tenemos que hacer ese trabajo, y en este tiempo los cultivos van a estar blancos, porque el Señor va a hacer su trabajo, pero al mismo tiempo el pecado va a seguir hacia adelante. El pecado va a seguir aumentando, lo que va a hacer que la incredulidad crezca. Pero los sacerdotes del Señor, como tú y como yo, vamos a ser usados poderosamente en este tiempo para que los que están escritos en el libro de la vida del Cordero, el libro de la vida del Cordero, es los que se arrepienten y aceptan que la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz te limpia de pecado, su palabra te santifica, te purifica y te coloca en el reino de su amado. ¿Ya? Para allá vamos. Como punto 9 coloqué entre el comparativo de Mateo 24 y Lucas 21. Y el mundo querrá ver la manifestación de los hijos de Dios en medio de este tiempo. Eso también está profetizado.
¿Por qué razón? Porque cuando nosotros empecemos a permitirle al Dios que vive dentro de nosotros que fluya y que haga por medio de la fe, la confianza en Él, no buscando nuestros propios deseos, sino el deseo de Dios que va a colocar en nuestro corazón, entonces la gente va a comenzar a ver cómo la mano de Dios está con nosotros y es la gloria que ellos desean ver. Ellos quieren ver a Dios actuar. Sí, ese va a ser un mover de esa fuerza llamada fe que va a traer mucha gente que está esperando verla, ¿ya? De ahí la importancia de saber moverse en esta fuerza de Dios en nosotros, muy diligentes y muy atentos de que nuestros vestidos sean blancos, como dice la escritura, sin mancha ni arruga. Ya hemos hablado de eso. Mancha pecado y arruga, estar atentos a que estemos vestidos con Cristo, con la palabra, con el verbo y haciéndolo. O de mejor manera, obedientes a la fe y atentos en saber movernos en este cuerpo natural, pero en la fuerza del Señor. Identificando en todo tiempo y circunstancia que nuestro corazón se está moviendo en fe y no en deseos personales. Y la manera de poder descifrar si me muevo en fe o si me muevo en mis deseos es estar muy atento. Primero esa comunión con Dios para estar seguro de que mi Dios está conmigo, vive dentro de mí, está para mí y me ayuda. Y esa comunión es lo que te va a dar esa creencia y esa vivencia de que Dios está dentro de ti, que estás atento, que Él va a colocar el querer como el hacer. ¿Para qué razón? Para que tengas motivación en Dios para salir a conseguir las cosas. ¿Por qué razón? No es que el tiempo sea difícil y por eso necesitamos fe, no, la vamos a necesitar en el tiempo difícil, pero Dios quiere que usemos su fuerza para alcanzar cosas, metas y misiones que Él va a colocar en nuestro corazón para hacer. Entonces tenemos que tener esa motivación en el hombre natural y saber que si no estás motivado y apasionado por hacer algo, te estás moviendo en tus deseos. Porque en los deseos de Dios tenés motivación, tenés pasión, estás viendo lo que la fe ve. Porque la fuerza de Dios en nosotros ya nos hace ver lo que no se ve en nuestro mundo natural, puede crear con esa visión lo que en el mundo espiritual está para hacerlo descender aquí y tener la actitud con pasión, con energía, con firmeza de ir por lo que Dios te dijo que te iba a dar y saber esperar con paciencia. Pero nadie puede entrar en paz si no está en el reposo de que lo que Dios tiene que hacer, lo va a hacer. Y de eso hablamos en los capítulos que acabamos de terminar. Entonces, vamos a darle una introducción a Apocalipsis. Ten en cuenta que cuando Jesús habló todas estas cosas, era el año 33 y le faltaban pocos días para ir a la cruz. Ahora empezamos Apocalipsis y Juan tiene 100 años. Tiene 66 años después de que el Señor partió. Permíteme tomar agua. Entonces, a Juan, el Señor le va a mostrar cosas que pertenecen a su presente, pero que también van a pasarle cosas que son del futuro. No solo en el mundo natural en que vivimos, sino lo que va a pasar en las huestes celestes, lo que va a pasar en el cielo y cómo va a ser la destrucción de las cosas, cómo se va a mover el hombre y cómo Dios va a responder a los movimientos del hombre y cómo será la entrada a la gran tribulación y cómo viviremos
antes de esa tribulación. A él le fue mostrado eso cuando él tenía 100 años. O sea, 100 años después de que Jesús nació. Entonces tenemos que hablar del libro de los 7 sellos. Y quiero aclarar de aquí porque me ha tocado escuchar a muchas personas decir, vamos a hablar de los 7 jinetes del Apocalipsis. Si tú lees Apocalipsis número 6, no hay 7 jinetes. Hay 4 jinetes y 3 señales. Entonces, comenzando por eso, no hay sino 4 jinetes que van a cabalgar el mundo y 3 sellos que enseñan 3 señales que tienen que ver con el arrebatamiento de la iglesia y qué pasa después del arrebatamiento y cómo va a empezar la gran tribulación. Y hasta ahí nosotros vamos a llegar porque yo estoy para hablarle a la iglesia, a usted y a mí que somos iglesia. Ya después de las trompetas, de la ira de Dios y todo eso, ahí no me voy a meter con eso. Es el tiempo que nos toca vivir aquí. Entonces, aunque hicimos una charla sobre Apocalipsis 5, vamos a hablar un recuento antes de entrar a Apocalipsis 6. Dice Apocalipsis 5:1, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, Jesucristo, un libro escrito por dentro y por fuera. Recuerda cuando te mencioné de que deberías de leer, estudiar y profundizar por lo menos los 12 primeros capítulos de Ezequiel y los 9 capítulos de Daniel. Para cuando llegáramos aquí, tú pudieras tener una visión de lo que estamos hablando. ¿Ya? Quiere decir que el Señor Jesús tiene un libro escrito por dentro y por fuera. A Ezequiel le dieron el libro abierto para que él lo pudiera mirar y leer. A Daniel se le dio el mismo rollo, se le mostró, pero a él le dijo que lo cerrara, que lo sellara hasta el tiempo del fin. ¿Ya? Y entonces ahora, aquel rollo que Ezequiel vio, que Daniel vio, lo tiene en la mano el Señor Jesucristo. Y está escrito por dentro y por fuera. Y ya hablamos de qué es lo que está escrito ahí. Con 7 sellos. Y vi un ángel poderoso que pregonaba a gran voz quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Y yo lloraba mucho, Juan, porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido entre los hombres, aunque fueran hijos de Dios. Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Esa cruz es maravillosa y esa sangre derramada para abrir el libro y sus 7 sellos. Esto es lo que debemos de leer siempre cuando vamos a leer Apocalipsis 6. No los 7 jinetes, porque no hay sino 4 jinetes y 3 señales. Y el versículo 6 dice, y miré y vi entre el trono con los 4 seres vivientes. Y ya hablamos que estos 4 seres vivientes que se narra la forma como eran y todo, tanto los ve Ezequiel, ¿cierto? Como los ve Juan, son los 4 evangelios, ¿ya? Que están representados en el león, o el becerro, o el buey, como le llaman otros, el hombre y el águila. Y hablamos de cada uno de ellos lo que representaba. Y los ancianos, a un cordero de pie como inmolado. O sea, estaba como cuando descendió de la cruz. De esa forma. Se le podía ver la perforación de sus manos y sus pies y el castigo a que fue sometido para poder que se viera como inmolado. Que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y no es que haya 7 espíritus santos, sino que él es, como dice Isaías en el capítulo 11, que el espíritu
Santo tiene unos atributos, una virtud como persona, ¿ya? En el cual pareciera que se moviera en 7 espíritus diferentes, pero no, es el mismo espíritu moviéndose en 7 atributos divinos de Dios que los pueden leer en Apocalipsis 11, pero que ya los leímos antes. Es que quiero para poder continuar. El cual envió por toda la tierra y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes, ¿ya? Que son los 4 evangelios, y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Aquí, como no estoy bien claro en la significación de los 24 ancianos, paso de largo. No quiero inventar ni crear algo porque no he podido encontrar lo que significan claramente y que tenga testimonio bíblico que yo pueda confirmar quiénes son. Por eso paso de largo y no me detengo a saber quiénes son los 24 ancianos. Hay muchas especulaciones, pero nada sostenible con la Biblia. Cada uno tenía una arpa y una copa de oro llena de incienso. ¿Ya? Porque ellos sostienen lo que es la ira de Dios para los pecadores después de que la iglesia se vaya de aquí. Y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. No sé si tú has quemado alguna vez en tu vida incienso. Primero, lo rico que huele. Y lo segundo, cómo constantemente está saliendo el humo blanco. De eso están hablando aquí. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Al Señor Jesús estaban dirigidos. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. La gracia de Dios extendida por todo el planeta a todos los que creyeron en Él, que en esa cruz hay libertad de pecado, que su palabra es la fuerza que dentro de nosotros, una vez que se enraiza, es la fe. Y una fe que camina, que produce, que nos hace conquistar, avanzar, que no importa la dificultad, el problema, sabemos que en la mano de Dios estamos y que Él nos va a dejar caer de ahí. Y los has hecho un reino de sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Y este versículo es muy interesante porque tanto el original como las mejores Biblias hablan no de que somos reyes y sacerdotes. No, no. Dios quiere siervos, no reyes. El único rey es Jesús. La Reina Valera dice reyes y sacerdotes, pero las otras mejores Biblias y aún en los originales, y cualquier original de cualquier persona que tú cojas del griego va a decir reino de sacerdotes. Hizo un reino con sus sacerdotes para el servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra, haciendo la voluntad del reino de Dios y oficiando como sus sacerdotes a favor de la obra redentora y de salvación del Señor. No para que reinen en una opulencia como lo hacen ahora en muchos lugares. Ese no es el reino de Dios, ese es el reino de un evangelio torcido. Porque esa es la manifestación del amor de Dios, ofreciendo a través de nosotros el deseo de Dios de dar salvación a todos los hombres que se arrepientan y que crean que nuestro Señor Jesucristo es la única vía de escape del dominio de Satanás para entrar al reino de Dios y para que la fuerza de Dios, la esperanza de Dios, la paz de Dios, la bondad, la misericordia y su perdón nos alcance. Eso es la gracia extendida de Dios solo para hacer bien, misericordia y perdonar a los que lo acepten. Por la predicación de Cristo o la palabra de salvación.
en el reino de sus sacerdotes, tú y yo como sacerdotes. Como sacerdotes es al servicio de la obra del Señor, permitiéndole al Señor que aún hoy Él siga haciendo la obra a través de nosotros. No solamente llevando a las personas a salvación eterna, sino dejándole manifestar con milagros, con señales y con palabras de vida. La palabra de salvación es dar a conocer la manifestación del poder de Dios, de su nombre, de la protección de su sangre, aunque muchos serán mártires después de él, como lo hemos visto a través de todos los años y ahora en este tiempo verlo. Así como pasó con los apóstoles y sus seguidores y como sucede hoy en muchas partes del mundo. Predicarse en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y cuando se llegue a ese último, que el Señor ya tiene escrito en su libro de la vida del Cordero. Es que cuando hablemos de predestinación, carrera y propósito va a ser maravilloso. Ya tendremos toda esta base. ¿Ya? ¿Por qué razón? El libro de la vida del Cordero son todos los salvados por la cruz, por la sangre, por su nombre, por su resurrección. Ni siquiera había estado en la cruz y ya los que creían en ese Dios estaban apuntados en ese libro. Tú y yo no habíamos nacido, pero Él ya conocía nuestra vida, nuestra respuesta para Él, ya nos había notado. Cuando tú vas a Apocalipsis número 13, versículo 8, te habla de todos aquellos que por la muerte de Él estamos anotados en el libro del Cordero, de la vida del Cordero. O sea, este tiempo es maravilloso. ¿Por qué razón? Porque si logramos caminar en la fe de Él, que nos dio a nosotros, y la podemos ejercitar en nuestro diario vivir, este tiempo de tribulación que viene, de angustias, de dolor, de pérdida, porque lo estás viviendo. Posiblemente tú, yo no lo estoy viviendo, pero otros en el mundo sí. No sé si a mí me tocará en algún momento, pero aunque estemos en ese momento, tenemos una fuerza de Dios poderosa para avanzar, para vencer. Él no nos va a dejar caer. Él no duerme como nosotros, no, Él está pendiente de que avancemos con la cabeza erguida, mirando al frente, quitando el estorbo, abriendo compuertas, rompiendo todo lo que sea necesario en esa fuerza, porque es Él el que lo hace. La obra de la fe, el final de la obra de la fe, que es el resultado, no lo asesinó Dios, no lo asesinó nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta introducción al tema es bien importante, porque cuando regresemos el lunes vamos a abrir Apocalipsis número 6, en la cual le fue mostrado a Juan 100 años después de haber nacido el Señor, ¿ya? Y 67 años después de que el Señor ascendió al cielo. Y entonces tenemos que ver a la luz de las Escrituras qué ha pasado, qué está pasando y qué va a pasar. Es maravilloso y saber en qué momento estamos y qué dice la Escritura para este momento. ¿Ah? Cuando habla de que como en los días de Noé será la venida del Señor y cómo se estaría comportando la gente. Y a pesar de que se estaba la gente comportando mal, no vamos a durar 120 años como Noé construyendo la barca y hablando de salvación. No. Nosotros vamos a permitirle al Señor en el tiempo que falte para ese rapto que Él haga obras maravillosas. No construiremos un barco, Él construirá la vida de mucha gente. Nos usará a nosotros porque le plació hacerlo. Vivir en cada uno de nosotros para Él hacer su obra, con señales, con milagros, con prodigios, con palabras de vida. Pero mi hermano, se me terminó el tiempo.
Te espero el lunes. Vea los escritos. Léete despacio Mateo 24 y Lucas 21. Ya los leímos renglón por renglón y hablamos de todo lo que pasaba en ese tiempo. Vea Ezequiel, primeros 12 capítulos. Vea Daniel. Mira por lo menos el 7, el 8, el 9, el 10, para que tengas una idea de lo que vamos a estar hablando. Padre, te doy gracias por este tiempo, por tu misericordia, por tu bondad, Señor, porque tu palabra nos puede hablar claramente si no queremos añadirle principios o cosas de interpretación, sino que dejamos que ella misma se interprete y que ella misma se nos revele. Señor, no permitas por ningún momento que yo trate de influenciar a mis hermanos con lo que yo pienso, sino que sea tu palabra, Señor, la que le enseñe a cada hermano el tiempo maravilloso que estamos viviendo, el tiempo en que estamos, según los sellos que ya se han abierto y los que faltan por abrir, y en qué momento vamos a partir en el rapto. Señor, dame claridad y dame una lengua que pueda enseñar fácilmente lo que nunca me atreví a hablar hasta ahora que tú me das el permiso para hacerlo. En el nombre de mi Señor Jesucristo, gracias Espíritu Santo por tu ayuda invaluable en todo momento y en todo lugar. Gracias Padre. Amén y amén.